Choque, cheque, choque, cheque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, choque, cheque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Amigos televidentes, ¿cómo estás? Le habla Andrés Zapata de aquí de Choque Cheque Ya. Y hoy tengo un invitado muy especial, el abogado José Carrillo, que he trabajado con él hace muchos años y uno de los mejores abogados de accidente que conocemos aquí en Miami. Abogado, ¿cómo estás? Muy bien, Andy, gracias por esas palabras y tanto por la amistad también. No, abogado, qué increíble que tengo el abogado que tomó su tiempo de venir aquí a educarlos un poquito en lo que es un accidente, cuáles son los beneficios, cuáles son las partes legales que uno tiene que conocer. Y la razón que creamos este show es para poderles explicar la complicación que hay después de un accidente y cómo nosotros navegamos todos esos capítulos de ese libro que es bien complicado. So, José, bienvenido otra vez y vamos a hablar. Estamos en marzo 2023. ¿Qué ha pasado con los accidentes? Buena pregunta y siempre tomar estas oportunidades nos encanta para informar al público, nuestra comunidad latina. Como latinos al fin siempre existen los que llevamos muchos años acá y los que acaban de llegar. Y mientras menos tiempo estamos en los Estados Unidos, menos se conocen las leyes. No sé cuántos clientes tengo que me dicen que tuvieron un accidente, pero son ilegales, o esto o lo otro, que están en los papeles de inmigración. Si tienen derechos, acá todos tenemos derechos, llegamos a esta tierra y tenemos derechos. Así que importantísimo hacer este tipo de show informativo, ayudar al público. Para eso siempre estamos disponibles. Las consultas nuestras siempre son, como tú sabes, gratuitas. Siempre la ley está cambiando, siempre hay un nuevo enemigo porque desgraciadamente las compañías de seguros son muy poderosas. Eso no te lo tengo que decir a ti. Se gastan mucha plata en todos los estados en legislación, siempre en tratar de limitar el acceso a la corte, que al fin y al cabo es una frase que la gente a veces no entiende. El acceso a la corte es el derecho de usted, el público, buscar su recompensación por un daño de otro. Para eso existen las leyes del PIP, todo lo que pasa en este estado, que hasta ahora siempre ha sido bastante bueno para el público. Están los gastos médicos cubiertos, pueden ir acceso inmediato a chequearse en forma de emergencia, pero en la legislación de ahora están mirando ciertos límites que estamos buscando la forma de evitar, que pueden ser problemáticos, pero por el momento para eso están las leyes, para eso están las pólizas de seguro y gracias a la red que tienes de clínicas y conexiones, pues hay mucho acceso al público a tratamiento médico y después a acceso legal si hace falta. Claro, y una de las cosas que yo he escuchado, porque hemos ayudado a más de 20,000 personas en la Florida ya en los años que llevamos, casi 2 décadas, ayudando a víctimas de accidente. Pero una de las cosas que yo, cuando hablo con las personas que tienen accidente, que me dicen es que, bueno, Andy, es que yo llevo 20 años con mi seguro de X, no voy a mencionar ningún seguro en particular, pero llevo 20 años con este seguro y no quiero demandarlos porque se han portado muy bien conmigo. Y ellos creen que son amigos, como que tienen una relación. Claro. ¿Y qué les puedes decir a los televidentes sobre ese tema? Dependiendo de la persona, lo típico que respondo es, bueno, si llevas 20 años pagando y tienes la necesidad, ¿para qué tenías el seguro? Si no lo vas a usar cuando es necesario, pues entonces ¿para qué lo estamos pagando? Es muy típico esa pregunta y es típico de una persona honesta y hay tanto en las noticias de las diabluras que pasan diariamente. Eso está en los libros, en las calculaciones de las compañías de seguro. Cuando le cobran la prima, saben que van a haber un porcentaje de reclamos. Obviamente, mientras que todo esté bien, se haga con entidades con tratamiento profesional, clínicas correctas, abogados que trabajan bien. Para eso es que están los seguros. Hay muchas underwriting, siempre se me olvida cómo se dice en español, pero hay muchos regulamientos entre las compañías de seguro del que tiene 2, 3, 4, 5, 6 accidentes en X tiempo. Ya ese es otro tema. Pero si usted nunca ha tenido un problema y tiene un accidentado y tiene daños, pues obviamente para eso que está la póliza, para protegerlo a usted y ayudarlos.
Sí, ¿y hay algún problema cuando, por ejemplo, alguien tiene un accidente que no sea culpable? Porque esa es otra pregunta que me preguntan siempre. Andy, yo no soy culpable en el accidente, pero me va a subir el seguro, o so no quiero hacer nada. Aunque yo tenga dolor, tengo un dolor de cuello, un dolor de espalda, tiene el derecho de compensación, tiene el derecho de ir a atenderse sus tratamientos médicos, pero tienen el temor de que les vaya a subir el seguro. No, y claro, y entonces pues ahí vienen, hay una explicación que a veces la hago más y a veces menos. La cobertura, que uno oye siempre esto de full coverage, etcétera, hay varias diferentes fórmulas, ¿no? Las coberturas son liability, que es la negligencia de otro, y existe PIP. El PIP es Personal Injury Protection. La ley de PIP siempre sobre los años y las décadas se le ha mencionado no fault, le dicen la ley de no fault. Y es no fault porque para el tratamiento médico no importa de quién es culpa, de quién sea la culpa, el seguro de uno va a otorgar un beneficio médico para que se pueda tratar. Eso no le va a subir la prima, es más, no pueden considerar el accidente porque no tiene que ver de quién fue la culpa. Si tengo la mala suerte de que tengo 3 accidentes causados por otro en mi tiempo de manejar, ¿cómo me van a poner a mí la culpa de un accidente que yo no causé? Ya si causa un accidente la persona, son otras cosas que tienen que ver con el riesgo de esa persona ser asegurada. Pero en PIP, repito, por eso se llama no fault, que quiere decir en español no falta. En otras palabras, no tiene que ver de quién es la falta o la culpa del accidente. So, uno tiene el derecho de usar su seguro médico con el PIP, que significa Personal Injury Protection, que es personal. Uno de los ejemplos que yo siempre le doy a mis pacientes, porque hay muchas situaciones cuando uno está en el carro de un amigo, de un familiar, y se accidentan, y el carro de uno, por ejemplo, está en la casa. Me dicen, Andy, pero yo ¿por qué tengo que usar mi seguro si yo estaba en el carro de mi amigo que tiene, por ejemplo, otro seguro? Claro. Y ahí viene, es muy típica esa pregunta y siempre con gusto. Y cualquier pregunta que tenga el público, siempre le digo que nos llamen, que con gusto la consulta es gratis. La consulta es gratis y con gusto podemos responder. Pero sí, la ley es muy específica. Siempre se va con si uno es dueño de un vehículo en el estado de la Florida, tiene que tener el PIP. Y con el PIP siempre va por el seguro de uno. Ahora, si yo no tengo licencia o no tengo auto, no tengo guiando en el carro suyo, pues entonces vienen muchos niveles. Va próximo a otros familiares en la casa donde uno reside, el que tenga seguro. Y a veces, si no hay más nadie, el causante del accidente también es el que lo va a cubrir. Pero sí, es la ley, nos guste o no nos guste. Y es una ley que trabaja bastante bien. Hay 5 décadas que lleva, más o menos el 73, 74 es que creo que empezó esta ley. Va por el seguro de uno y la razón, que la explico menos y menos con los años que han pasado, es que antes tenía que uno pedirle al causante y al asegurador, al seguro de la compañía del causante, permiso para buscar tratamiento médico. La persona podía estar adolorido por días hasta que alguien al fin le acordaba poder ir al médico. Desde el 73, 74 cambió esta ley. No, mi propio seguro lo llamo, le digo que tengo un accidente y tienen que cubrirte si fue un accidente, una lesión causada durante el curso de uso de un vehículo que está regulado en la Florida. Y entonces, muy buena ley. Sí. Otra pregunta, doctor. ¿Por qué a veces me dice la gente, bueno, es que yo no quiero demandar, no quiero ir a la corte, no quiero lidiar con gente preguntándome, los abogados, los jurados? Cuéntame un poquito de la corte, cuáles son los chances que tenga una persona que ir a la corte a presentar su caso en juicio. Cuéntame eso. Esa última parte fue, creo que la clave. Hasta el caso que termina en corte, el público generalmente no entiende, la mayoría de la gente no han ido a corte, no han tenido un caso en corte. Hasta los casos que terminan en corte, el 95% del tiempo es la firma de abogados, los abogados que van a audiencias, que hay actividad en documentación, ciertos documentos que se tienen que notarizar, etcétera. Todo lo trabaja el abogado. Pero la clave es lo que dijiste. Yo te diría que de 100 casos de accidente que yo tomo, 4 o 5 terminan en corte. Lo importante de contratar una buena firma de abogados que se dedica a eso es que
presentándolo todo correctamente, se negocia un acuerdo y se evita la corte. Así que un grandísimo porcentaje de nuestros clientes, y no te voy a decir que nuestros clientes solo en la industria, nunca terminan en corte, termina una negociación y hasta, como te digo, si va a corte, que quiere decir poner el caso en corte, no es que el cliente, usted, el público, va a ir a la corte, se presenta, se entabla eso en la corte. O sea, hay opciones. No, si claro. tú le presentas la opción, vamos a ir a la corte. Por lo que estoy escuchando, tú estás diciendo que por ahí un 96% de las víctimas de accidente no van a la corte y se llega a una negociación fuera de la corte donde ni siquiera el cliente o el paciente tiene que ver nada. Usted, el abogado, va a negociar en parte de la víctima de accidente y al final del caso le presenta una oferta y él decide: yo acepto esta oferta, o doctor, no, quiero ir a la corte. Y en ese momento es la opción del cliente ir a la corte o no. Y nuestro trabajo es educar al cliente, explicarle las opciones y obviamente trabajamos para usted. Usted es el que nos dice si vamos a corte o si aceptamos la oferta. Y sí, exacto. El departamento de prelitigio, pre ir a la corte, es donde se resuelven la gran mayoría de los casos. Sí, se preparan bien antes de ir a la corte. Eso es una cosa que no le tienen que tener miedo, porque el 97, 96 de las víctimas de accidentes no van a ir a la corte. Eso es algo que le beneficia al cliente, usar sus beneficios legales. Esto es todo legal, por eso ven todos los anuncios desde aquí hasta Tallahassee de abogados de accidente tratando de buscar su negocio, porque es una completamente proceso legal para usted, víctimas de accidente, y para los abogados que tienen el derecho. Abogado, ¿cuánto puede coger una paciente de accidente si es accidentada o chocada por alguien que esté manejando un Uber o un Lyft? Bueno, hasta que dijiste eso te iba a aclarar que, y lo sabes, yo sé que lo sabes, ¿cuánto se puede recuperar? Obviamente depende mayormente de dos preguntas. ¿Cuánto es el nivel de lesión? ¿Cómo el doctor, la clínica nos ha prohibido, no sé si se dice así la palabra, los documentos, la documentación, el pronóstico que nos da en blanco y negro el que lo trata? Dependiendo de las lesiones que va el valor. Pero la parte muy práctica que es difícil entender es cuando el límite de cobertura del causante es bajo. Hay muchas personas que lo que tienen es $10,000 de liability coverage, de cobertura por el daño que puedo causarle a otro. Puedes tener un accidente grave y la póliza del individuo es $10,000 y estás hablando de un límite de $10,000. Hoy en día vemos muchísimos casos del Uber, del Lyft, de todas estas compañías que tienen coberturas altísimas, $500,000, $1 millón, y eso es buenísima noticia. No quiere decir que garantiza que eso es lo que se va a recuperar, porque para cobrar 500 o 1 millón, la compañía de seguro lo que está haciendo es chequeando lo que cree que un jurado puede hacer para decidir qué es una oferta razonable. Cuando ellos creen que un jurado nos puede dar en el día de juicio $300,000, pues ellos no van a ofrecer nunca más de esos $300,000. Claro. Así que hay muchos puntos que van ahí, pero muy buena pregunta y todo es documentar. Me imagino que a lo mejor llega a esta pregunta, pero si está en Uber, tome toda la información. Si andaba en un Uber que fue causante, el chofer de uno o el otro, todo es documentar, tomar fotos, tomar nombres. Mientras más que hagan esa forma, más documentación y evidencia nos da a nosotros, claro, para poder ir adelante con su caso. Bueno, televidentes, y estaremos con ustedes en los próximos capítulos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima episodio. Hasta luego. Gracias. ¿Tuviste un accidente de auto? Si chocas, después de llamar al 911, llámanos y nos encargamos de todo. Pero debes hacerlo antes de los 14 días para no perder tus beneficios. En Choque Cheque Ya resolvemos todo en una sola llamada. Siempre estamos a tu lado. Choque Cheque Ya. O llama al 305-570-1633. Choquechequeya.com.